Seguramente has escuchado una frase que dice, es la voluntad de Dios. O su versión más moderna que es, todo pasa por algo. Bueno, ¿a qué nos referimos con eso de es la voluntad de Dios o todo pasa por algo? Normalmente podríamos suponer que cuando alguien dice una cosa así, está diciendo que alguien ya estaba contemplando lo que nos iba a pasar. O está contemplado que nos pueda pasar, aunque no sean lo mismo. Bien, hoy vamos a hablar del plan de salvación, el plan de nuestro Padre Celestial, el plan de Dios. Eso a lo que nos referimos cuando decimos así como todo pasa por algo o es la voluntad de Dios. Vamos a ver si es lo mismo y qué implicaciones tiene. Escucha Dominical, un podcast para fortalecer la fe y la espiritualidad, con análisis de las Escrituras, relatos de inspiración y todo lo relacionado con la vida en el Evangelio de Jesucristo. Si eres miembro o amigo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este podcast es para ti. Acompaña a Rafa Rodacanati en Dominical. Encuéntranos en las principales plataformas de podcast. Bienvenidos a un episodio más de Dominical, este podcast en el que estamos tratando de reimpulsar la comunicación, la convivencia, el intercambio y por supuesto pues las ideas y la espiritualidad, reforzar la espiritualidad para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y también para sus amigos que nos siguen en muchas partes del mundo. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestros amigos de Sudamérica, que me han hecho llegar mucha comunicación con mucho cariño. De verdad estoy muy agradecido y muy sorprendido por su cariño y por su apoyo. De verdad les agradezco muchísimo. Y bueno, sin más, vamos a entrar en materia. Cuando decimos que algo pasa por una razón, o cuando decimos que algo pasa porque es la voluntad de Dios, ¿de qué estamos hablando en realidad? Hace pocos días una persona me hizo la siguiente petición. Me dijo, hermano, ¿cree que pueda platicar sobre el plan de salvación, el plan de Dios? Eso sería muy bueno para los primeros episodios de su programa nuevo. Y recordé que en efecto, cuando empezamos algunos de los cursos en la iglesia, en la escuela dominical, en el programa de seminario, que es el programa de educación religiosa para los jovencitos, y también para muchos cursos en diferentes lugares de la iglesia, empiezan con un repaso de lo que es el plan que Dios tiene para nosotros. Nosotros estamos en la tierra como parte de una experiencia que es a su vez parte de un plan que Dios, a quien nosotros solemos llamar con cariño nuestro Padre en los cielos o nuestro Padre Celestial, preparó para que nosotros pudiéramos progresar, para que pudiéramos alcanzar nuestro máximo potencial. Ahora, para explicar el plan de salvación, que es al mismo tiempo se le ha llamado también el plan de felicidad, el gran plan de salvación y de muchas otras maneras, tenemos que explicar algunas de las creencias básicas que tenemos nosotros, los miembros de esta iglesia, con respecto a nuestra naturaleza como seres humanos, como hijos de Dios, como seres espirituales y también como seres terrenales. Así es que, si me permiten, les voy a pedir que sean muy pacientes con estas explicaciones, sobre todo las personas que nos conocen brevemente o que están investigando cosas de doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y no se vayan a enredar. Y si tienen alguna duda, después pueden comunicarse con nosotros y exponer cualquier duda que tengan al respecto. Pues bien, para explicar cuál es el plan de Dios para con nosotros, que nos consideramos sus hijos espirituales, tenemos que explicar
una de las principales creencias que tenemos los miembros de esta iglesia, que es la de que nosotros vivíamos como seres espirituales y como hijos espirituales de Dios junto a Él antes de venir a vivir a esta tierra. Por supuesto, hay muchas cosas que quedan fuera de una explicación muy concisa, muy precisa y muy exacta. Sí, faltan muchísimos detalles, pero también ahorita vamos a ver que todo eso también está contemplado dentro del plan. Nosotros vivíamos con nuestro Padre Celestial en su presencia y logramos, desde que fuimos, digamos, como que creados como espíritus, en las escrituras modernas, que ya les platicaré con más detalle después, para no confundirnos con las fuentes, mejor primero cuento algo así como que la parte más esencial y ya después podríamos ahondar en las fuentes de estudio. Pero la información es la siguiente: nosotros fuimos creados primero como inteligencias, lo que sea que signifique eso, y luego fuimos creados como espíritus. Y ya siendo espíritus, y quiero que sepamos esto que es increíblemente valiosísimo, es que ya éramos quienes somos ahora, en el sentido de que ya teníamos nuestra personalidad, ya teníamos conciencia de nosotros mismos, ya éramos personas diferenciadas de otras, ya sabíamos cómo era nuestra forma de ser, y posiblemente, y esto es lo más seguro, no nos llamábamos como nos llamamos ahora, pero sí teníamos los rasgos de personalidad que tenemos ahora, las inclinaciones, digamos, de gustos o de preferencias, etcétera, etcétera. Incluso hay una cosa, hablando del enfoque que puede ser como de género o de asuntos de género biológico, ya éramos o mujeres o varones cuando vivíamos con nuestro Padre Celestial. Y me imagino que también debía haber como las preferencias y los gustos y algunas otras inclinaciones. Por supuesto que sí. El caso es que ya sabíamos que éramos nosotros de quienes se trataba cuando hablaban de nosotros, aunque se nos conociera por algún otro nombre. ¿Quién sabe? Tanto detalle como eso no sabemos, pero esto sí lo sabemos. Ahora, nosotros logramos un nivel de progreso estando en esa forma de vida espiritual hasta cierto nivel. Y cuando fue claro que ya no podíamos crecer todavía más en otros niveles para nuestro progreso, nuestro Padre Celestial creó un plan mediante el cual nosotros podríamos adquirir algunas otras herramientas que nos estaban haciendo falta para llegar a ser más como Él. Una de las cosas más importantes de eso que nos hacía falta era la obtención de un cuerpo físico mediante el cual pudiéramos tener experiencias de carácter pues físico, eso, corporal, digamos que sí, un cuerpo con el cual pudiéramos tener experiencias corporales, sensoriales y todas las cosas que atañen a la bendición, vamos a decir, de tener un cuerpo y de gozar de todo lo que Él nos da. Y entonces íbamos a pasar como a otra etapa. Era como si fuéramos a estar lejos de Él. De hecho, en realidad de eso se trataba. Íbamos a estar como si nos fuéramos a estudiar a otra ciudad y con otras cosas, a conocer nuevas experiencias, a pasar nuevos aprendizajes. Y al estar a la distancia de Él, pues íbamos a estar expuestos a determinados riesgos, pero también íbamos a estar viviendo experiencias que no íbamos a poder vivir mientras estábamos en la vida espiritual al lado de nuestro Padre. Esa experiencia incluía nuestra capacidad de percibir las cosas espirituales y hacer que nuestra sensibilidad espiritual nos diera la capacidad de sobreponernos un poquito, tal vez, a nuestros impulsos corporales, sensoriales, carnales, tal vez mentales, si podemos decirlo así, para que pudiéramos nosotros acercarnos al bien según Dios, y tal vez cumplir nuestros objetivos, que eran los originales, que era el de llegar a hacer las cosas que Él nos pidiera, pero con el elemento de que no íbamos a recordar que habíamos vivido con Él. ¿Por qué era importante que tuviéramos que olvidar que habíamos vivido con Él?
porque al no estar conscientes de que habíamos tenido una vida anterior a esta que tenemos en esta actualidad, podíamos ejercer nuestra fe. Porque la fe se trata de cosas en las que no podemos afirmar nada de manera objetiva, sino se trata de sensibilidades, de intuición, de quizás sentimientos. Hay una forma de entender el mundo, hay una forma de entender la realidad, de aproximarnos a ella, que es pues mediante los sentidos corporales. Hay otra que es mediante el intelecto, que es lo racional, y hay otra que es mediante la intuición, que es una herramienta que tenemos como los seres humanos como muy desarrollada. Algunos dirían que es el instinto. Yo no creo que tengamos instinto, porque eso más bien pasa como por los animales. Pero tenemos intuición y tenemos sentimientos. Y estoy convencido de que algo que se mezcla entre la intuición y los sentimientos es lo que conforma lo que nosotros llamamos la fe, las creencias, nuestra sensibilidad espiritual y nuestra capacidad de creer y de desarrollar pues cosas como las prácticas de fe y las prácticas religiosas también. No es fácil explicarlo, pero esta es la manera en como yo tengo pues un poquito más clara la razón por la cual al venir a esta tierra, nuestro Padre Celestial consideró que era más prudente que nosotros no recordáramos esa etapa previa, para que así nosotros pudiéramos desarrollar la fe como realmente es la fe. Es decir, sin ningún respaldo de comprobación, sino solamente guiados por nuestra sensibilidad espiritual. Puede sonar un poquito drástico, puede sonar incluso un poquito fuerte, pero si lo pensamos así, esa es la razón por la cual todas las personas desarrollan una fe, y hay tantas maneras de creer. La forma de escuchar a nuestra sensibilidad espiritual pues es diferente. Pero lo importante es que estábamos aquí, estaríamos en nuestra experiencia terrenal, que es donde estamos ahora, adquiriendo experiencia, y nuestros espíritus iban a estar en cuerpos físicos que, a pesar de que no son perfectos y a pesar de que están condenados a enfermarse, deteriorarse y finalmente a morir, el plan de nuestro Padre Celestial incluía que nos iba a dar también herramientas para poder vencer los efectos del deterioro físico y de la muerte. Cuando nosotros muriéramos, íbamos a estar otra vez como antes, sin tener un cuerpo, sin tener la posibilidad de seguir gozando de experiencias corporales, físicas, y habiendo estado otra vez como, no sé, como si no hubiéramos podido crecer. Sin embargo, nuestro Padre Celestial decidió que, o más bien dispuso que mediante la resurrección de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, y sí, estoy hablando de que la misión de Cristo estuvo preparada desde antes de que se formara el mundo, pudiéramos nosotros vencer la muerte y llegar a obtener la recuperación de nuestros cuerpos para que otra vez estuviéramos con nosotros, pero esta vez ya fueran cuerpos perfectos, sin ninguna posibilidad de que pudieran volver a morir. Ya me fui muy lejos, pero el plan a grandes rasgos es ese. Hay otra cosa que nos impediría volver bien al lado de nuestro Padre Celestial después de nuestra experiencia mortal, y esa otra cosa es nuestras fallas, nuestros errores. En latín, error se dice, además de error, también se dice peccatum. Entonces nuestros pecados nos alejarían de la condición de limpieza y de pureza en la que debemos estar para volver a estar con Dios. Así que al ser pecadores, pues no íbamos a poder volver con Él. Pero otra vez viene la misión de Cristo, que estuvo preparada desde antes de la fundación del mundo. Él habría de expiar, y es lo que hizo, nuestros pecados, pagar el precio por ellos, que era un precio que nosotros no podríamos pagar por nosotros mismos, para que nosotros al arrepentirnos pudiéramos quedar a mano con Él, con Cristo, y según sus condiciones, para que podamos volver a ser limpios
y a estar libres de los efectos de los pecados. Ese es el plan de salvación. Pero me está faltando mencionar uno de los elementos más importantes de este plan. Ya mencioné que íbamos a venir a obtener un cuerpo físico y nuestra experiencia terrenal. Sin embargo, también íbamos a gozar de la libertad para elegir. A eso le llamamos albedrío, que es nuestra capacidad para discernir lo bueno y para elegirlo. No es como que una especie de libertad para portarnos como querramos y que a la mera hora los resultados sean siempre iguales. No, más bien es nuestra facultad para poder analizar las cosas y ver dónde está lo bueno y elegirlo. De manera que si nosotros elegíamos el bien sin recordar nuestro pasado espiritual, iba a ser una elección doblemente o triplemente buena porque la hacíamos respondiendo a nuestra, intuición espiritual, a nuestro llamado espiritual, a nuestra bondad inherente y haciendo caso a los mandamientos de Dios. Y si elegíamos portarnos en contra de lo que Dios mandaba, también sería nuestra propia decisión. Nadie iba a poder cobrar la recompensa de portarnos bien y tampoco nadie iba a poder sufrir el castigo de portarnos mal, más que nosotros mismos. En ese sentido es cuando llega Cristo, porque hay consecuencias del pecado que no podemos subsanar por nosotros mismos. Sin embargo, la decisión es toda nuestra y ese poder es todo nuestro. Y ese albedrío es justamente lo que nos faculta para tomar las elecciones, tomar las decisiones que tengamos que tomar en la vida y asumir nuestra responsabilidad por ellas. Nadie más las va a pagar que nosotros. Y eso es el plan. No sé si queda claro que con esto explicamos que cuando decimos que las cosas pasan por algo, en efecto, las cosas pasan por algo. Alguien seguramente las ocasionó. O si estamos hablando de que las cosas pasan porque hay algo después esperándonos, también hay un aprendizaje después de toda la adversidad. Tal vez no la resolución completa de los problemas como nosotros la estamos imaginando, pero detrás de toda adversidad hay un aprendizaje, una enseñanza, una experiencia que será para nuestro bien. Y cuando decimos que es la voluntad de Dios, bueno, lo que en realidad es la voluntad de Dios es que nosotros vengamos aquí a pasar por nuestra experiencia terrenal, que no va a ser siempre fácil. Más bien puede llegar a ser casi siempre muy difícil, pero es parte del plan. O sea que Dios nos mandó aquí a sufrir. No nos mandó a eso. Nos mandó con toda la intención de que pudiéramos tener la mayor cantidad de gozo y felicidad que se pudiera. Pero nos mandó a un mundo donde hay adversidad, pruebas y obstáculos. Así que sí está contemplado lo que tengamos que pasar como amargo, como feo, lo triste, las tragedias, las pérdidas, las enfermedades, las desgracias, el dolor. Sí está contemplado en el plan. Y será de experiencia para nosotros. Y se convertirá en algo bueno. Y es parte de lo que se trata nuestro paso por una experiencia en una vida mortal. Cuando terminemos nuestra vida, volveremos después de que pase un tiempo, volveremos a recuperar nuestros cuerpos y viviremos de manera eterna. Y además, heredaremos un reino de gloria. Eso es una perspectiva que va muchísimo tiempo atrás, antes de que naciéramos, en esta vida, y va muchísimo tiempo hacia adelante después de que hayamos muerto en esta vida, en esta tierra. A eso le llaman tener una perspectiva eterna. Si nosotros solamente consideramos nuestra vida como al inicio con nuestro nacimiento y al final con nuestra muerte, quizás los razonamientos, las decisiones, las elecciones y la tendencia que tengamos será un poco diferente. Será un poquito más mortal, será un poquito más egoísta quizás. Pero si mantenemos una perspectiva de la eternidad, entonces sabremos que Dios tiene un plan para nosotros. Dentro de ese plan hay cosas que no son tan lindas, pero todo está puesto para que sea para nuestra experiencia. Y además nos puso toda la ayuda que necesitamos. Y la ayuda más importante de todas es la misión de nuestro Salvador Jesucristo. Muchas gracias por su atención en este día. Después seguiremos hablando con más detalle, pero espero que hayamos podido
dar una breve introducción satisfactoria a lo que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llamamos el plan de salvación, el gran plan de felicidad, el plan de Dios para todos nosotros. Nos escuchamos en la próxima emisión de Dominical. Hasta la próxima.